Lo que vimos al final de la sesión pasada, ¿no? Fue el desarrollo descriptivo, gráfico y matemático de este caso, ¿no? De una política monetaria expansiva. Y observamos en la clase pasada, ¿no? Cómo una política monetaria expansiva tenía un resultado sobre el nivel de producción, tenía un efecto sobre el modelo de oferta y demanda agregada y tenía efecto sobre las cuentas fiscales. Eso en tanto expansiva, monetaria expansiva. Y aquí vimos la parte matemática, ¿cierto? Con el desarrollo y la desagregación de los diferentes diferenciales para tener idea del concepto de estática comparativa. ¿Cierto? Tanto sobre la variable principal, las variables endógenas principales que tenemos acá, como son el producto, la oferta monetaria y las cuentas fiscales. Desarrollamos sobre el producto, sobre la masa monetaria y sobre las cuentas fiscales. Quedando tarea para ustedes para que desarrollen las otras endógenas, el reemplazo, ¿no? Sobre las endógenas que se ha venido trabajando en las dirigidas, ¿no? Las prácticas dirigidas, que ha sido puesto a disposición de ustedes en el balotario, indique el efecto sobre el consumo, indique el efecto sobre la inversión, sobre la demanda de dinero, sobre la recaudación, sobre el ingreso disponible, que son el conjunto de endógenas, las otras endógenas, menores si se quiere, del modelo. Entonces hemos hablado de política monetaria expansiva. Recordando que este es un modelo que tiene, voy a volver un poco acá. Recordando que este modelo ISMR y también el modelo ISLM tienen un conjunto de variables, de parámetros que si se modifican van a alterar este punto de equilibrio. De hecho, la solución de este modelo, ¿no?, busca identificar en qué momento, en qué situación estamos y el cambio en alguna de estas variables, cómo afecta a esta posición inicial de equilibrio. Ese cambio puede ser, digamos, espontáneo, no controlado, o puede ser algo, digamos, algún cambio que se ha realizado como resultado de alguna medida que se piensa tomar y lo que se conoce como instrumentos. ¿Listo? Es decir, por efecto de la pandemia, puede cambiar B sub 0. Por efecto de la pandemia, puede cambiar C sub 2. Por efecto de la pandemia, pueden cambiar algunas variables de A sub 0. Recuerden, ahí tenemos el consumo autónomo. Los hogares han reducido su consumo autónomo. La inversión autónoma, las empresas han modificado, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de modificaciones que no controlamos y que terminan afectando. Recordemos que dentro de A, ¿no?, lo teníamos.
Recordemos que dentro de A existen estas variables. Voy a llevarme estas dos para arriba. Las voy a poner. Recordemos que dentro de A hay variables que no controlamos y hay variables que sí podríamos controlar. ¿Qué variables no controlamos? ¿Sí? A ver, voy a hacer algunas preguntas sobre qué variables no controlamos. A ver. Diego Córdoba, Diego. Sí. Diego, una pregunta. De estas variables, las que están presentes acá en esta ecuación de Y de equilibrio y de la oferta de equilibrio, y dentro de Y el equilibrio tenemos A sub 0, y A sub 0 contiene a C sub 0, C sub 2, que es la propensión marginal a consumir respecto a la riqueza, por la riqueza nominal, la inversión autónoma, que depende de los empresarios, etcétera, el gasto público, y también existe K, ¿no? Donde K tenemos a la propensión marginal respecto al a consumir respecto al ingreso y la presión tributaria. ¿Cuál de estas variables, en tu opinión, no es posible controlar? Son variables autónomas que se mueven independientemente. Diego. ¿Cuál tú, en tu condición, por ejemplo, de ente de gobierno, imagínate que tú eres el presidente de la República, ¿qué variable no puedes controlar? El consumo autónomo. ¿Por qué no lo puedes controlar? Porque es el consumo de hogares y yo no puedo controlar la demanda. O la decisión de los hogares, ¿no? Ajá. ¿Cuántos habitantes hay en el Perú? ¿Recuerdas? Más de 30 millones, creo. Más de 30 millones. Y hemos visto que en promedio son 4 o 5 personas por hogar. Más o menos, ¿cuántas familias hay en el Perú entonces? 30 millones entre 4. ¿Ya? ¿De cuánto estamos hablando? 7,5 millones. Ya. Entonces, esta variable está vinculada a las decisiones que toman 7.5 millones de hogares. Sí. Entonces, esa es una variable que no se puede controlar. ¿Ok? Ahora te pregunto. Entonces, es una variable pero cambios en esta variable sí van a afectar el equilibrio. ¿Por qué? Porque está presente acá, gráficamente lo podemos ver y descriptivamente también. Entonces, Diego, para terminar de conversar contigo, ¿qué crees que hacen los hogares cuando
perciben, consideran que se avecina una crisis. ¿Qué crees que hacen los hogares? Dicen, ¡ay, qué alegría! Se viene una crisis, salgamos a comprar todos los días a los mercados a divertirnos, o se vuelven Más cautos. más cautos, ¿no? Es decir, se viene una crisis, no sabemos cómo nos va a afectar y caramba, pues hay que, como se dice, cuidar los recursos. Entonces, frente a una crisis, esto puede caer severamente. Y al caer esto, el equilibrio se va a ver afectado. ¿Ok? Muy bien, Diego. Castillo, Adriana, Castillo, Adriana, ¿Así? Aquí estoy. Castillo. Sí, Castillo. ¿Qué tal, Castillo? Ya hemos conversado con tu compañero sobre esta variable que el presidente no la podría controlar, alguien no la podría controlar, responde a las decisiones de muchos hogares. ¿Qué otra variable no es controlable en esta ecuación? En esta ecuación, ¿qué otra variable no es controlable? Ah, propensión a consumir, C2 por la riqueza. Ya, pero sepáralo. ¿Te refieres a esta propensión marginal a consumir o a esta propensión marginal a consumir? No, la primera. La primera, ¿cierto? Esta también es familiar. ¿Recordaste, estuviste atenta al cálculo que hizo tu compañero, que cuántos hogares hay en el Perú? Sí, 7.5 millones. Ya, 7.5 millones. Igual, esta variable tiene que ver con las decisiones que toman 7.5 millones de hogares en el Perú aproximadamente. Por tanto, esa es una variable que tampoco se puede controlar. Igual, ¿estás de acuerdo conmigo en que esta variable también respondería a los 7.5 millones de hogares? ¿Ok? Sí, profesor. ¿Y qué otra variable más está vinculada a los 7.5 millones de hogares? El de abajo. El K. ¿Cuál es el de abajo? Eh, el C1. Ay, Dios El, mío. ¿Qué cosa es el C1? Mira, aprovechemos esto, ¿eh? En el examen, no, la pregunta no va a ser, dime qué pasa si disminuye C sub 1. ¿Ok? Tú sabes que algunos términos se usan tratando de, digamos, un poco de saber si el alumno ha comprendido toda la idea. Porque yo te podría preguntar, dime qué pasa si la propensión marginal a consumir respecto al ingreso se cae. Y si tú no sabes, o sea, si tú no sabes qué es esto, que se refiere a C sub 1, podrías no responder la pregunta. Entonces, tengan cuidado con los términos, las expresiones. Matemáticamente, en la práctica los ejercicios están vinculados a qué pasa si se mueve C sub 1, ¿ya? ¿Qué pasa si se mueve C sub 2? Pero también en el enunciado, ¿no? Está la definición del término. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Entonces, resulta que en esta parte, en este modelo, hay variables que son no controlables. C sub 0, C sub 2, Q, C sub 1, que están vinculados con los millones de hogares. ¿Ok? Muy bien. Carlos Sabanto. Carlos Sabanto. ¿Estará durmiendo Carlos Sabanto? Salamanca Fernández, Lucas, Salamanca. Sí, profe. Hola. Salamanca. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué otras variables te pido que veas acá, en esta ecuación y en esta de acá? ¿Qué otras variables están vinculadas a los hogares? A los hogares. A los mm, hogares.
A los 7.5 millones de hogares. A ver, dale una mirada a la ecuación de la demanda de dinero. Ujú. Podría ser la variable de B sub. Espérate. También se encuentra, o sea, la variable C sub 2, pero eso ya lo mencionamos, ¿no? Ya la mencionamos, claro. Ujú. En la Bueno, demanda de dinero hay unas variables, unos parámetros y variables. A ver, coméntame. bueno, B sub 0 y B sub 1, ¿no? Ya, ¿qué cosa es B sub 0? B sub 0 era. Ay, no me acuerdo. Era. Espérate. Es una sensibilidad ¿de qué? Sensibilidad de. Espérate, Sensibilidad de la demanda de dinero, a ver, de mercado monetario. Ajá. ya, es del mercado monetario, es la sensibilidad. B sub 0, ¿a qué variable está pegada? Producto. Ya, entonces es la sensibilidad de la demanda de dinero, ¿no? Frente al ingreso, al producto. Ujú. Jesús Eduardo Jerónimo, estuvo más o menos tu comentario. Sensibilidad de la demanda frente al dinero. No, sensibilidad de la demanda de dinero frente al ingreso. Ya, y con esto, ¿qué cosa es B sub 1? ¿Respondo yo? Ok. Sí, por favor, estábamos todavía completando contigo. Es también la sensibilidad, pero respecto a la tasa de interés, ¿no? Exactamente. Entonces, tanto B sub 0 como B sub 1 son variables, son parámetros que no son controlables, porque igual están vinculados a las decisiones de los 7.5 millones de hogares aproximadamente. Está vinculado a grandes números, a millones de agentes económicos. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Muy bien, entonces ya tenemos identificados estas variables que pertenecen a los que están vinculados con los hogares. Romina, Dávila, Romina. Sí, Romina, dime, ¿qué otra variable, qué otras variables o parámetros no se pueden controlar? ¿Cuántos empresarios crees que hay en el Perú? Dime. millones. Millones. ¿Y qué variables en esta ecuación o acá tiene que ver con los millones de empresarios? Ya tenemos un rato en esto de Romina, ¿eh? Dime, Romina, ¿qué crees que es? A ver, vamos a ver, tenemos una respuesta. La inversión, La inversión, pero ¿qué inversión? Porque acá tenemos ya denominaciones. Es lo mismo también que le digo a Miranda Miyazaki. Puso I de inversión. Está bien. Tu respuesta está bien, pero es una respuesta general. ¿La inversión a qué es igual? Las expectativas de inversión. Ya, inversión autónoma, como dice Aguedo. ¿Y quién respondió? ¿Quién dijo? ¿Quién habló para saber su nombre? ¿Quién dijo las expectativas? Yo, Miranda. Dime. Yo dije las expectativas de inversión. Tu nombre, dime, por favor. Miranda. Miranda. Entonces, las expectativas, pero esa variable es la que justo acaba de mencionar su compañero Aguedo, choque, inversión autónoma. Esta variable está vinculado con las decisiones de millones de empresarios. En el Perú hay por lo menos 2 millones de empresarios entre
grandes, medianos, pequeños, muy chiquitos, lo que se conoce como las pymes, las MIPES. Estas son decisiones de los empresarios. Esto responde a las expectativas de los empresarios. Y esta variable aumentará o disminuirá según sus expectativas. Este es un curso de macroeconomía. Sin ánimo de entrar a la discusión política. ¿Qué creen que está pasando con esta variable, con I sub 0, en este momento? Hasta que baja. Está que baja. Muchos empresarios están, digamos, considerando determinadas variables a futuro y muchos están que disminuyen su inversión autónoma. ¿Podemos controlar que esto no disminuya en este momento? No. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra variable está vinculada o parámetro está vinculado a los empresarios? Gracias, Romina. Robles, a ver, vamos a ver, alguien nos respondió. B, Ariana Julca, muy bien. B, sensibilidad de la inversión frente a la tasa de interés. ¿Ok? Esa variable la tenemos acá. Ese parámetro es la sensibilidad de la inversión frente a la tasa de interés. ¿Ok? Es la sensibilidad de la inversión frente a la tasa de interés. Que es como respondió correctamente Ariana. Frente a la tasa de interés. Esto es importante, por favor necesito que lo entiendan, porque yo no les voy a preguntar, ¿qué pasa? Dime si disminuye B, ¿no? En los exámenes los enunciados son un poco más elaborados. Y la expresión que probablemente se ponga es, dime qué ocurre si los empresarios se tornan más sensibles frente a la tasa de interés. En ese momento estamos hablando de B. Como en la escuela se dice, de B de burro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto ya hemos venido descartando diversas variables y parámetros. Ya casi tenemos... Ya. ¿Qué otra variable no controlamos? ¿Quién me puede decir del conjunto de variables y parámetros que tenemos presentes en estas dos ecuaciones de acá, qué otra variable o parámetro no podemos controlar? Andrés nos dice G, gasto. Salamanca Fernández nos dice P. Agüero nos dice R, la tasa. A ver, de estos tres casos, el que no podemos controlar, el que depende del mercado, es P, el precio. Sí puede haber influencia, y sobre eso vamos a conversar en un instante. El precio no lo podemos controlar. Si bien estamos asumiendo un modelo de precios fijos, lo que estamos diciendo es, dadas las características del mercado, con capacidad instalada ociosa, en este momento el precio tiene esta forma. No porque nosotros lo controlemos, sino porque los empresarios, al tener capacidad instalada ociosa, deciden cobrar lo mismo a los clientes que entran. Y no suben su precio, porque si suben su precio, es probable que los consumidores se vayan a otro sitio. Entonces, la variable que no se puede controlar es P. ¿Ok? Y Andrés Leonardo Tuesta mencionó G sub 0. Esa variable sí es una variable instrumental, sí puede ser modificada deliberadamente. Y en este caso sería el gobierno el encargado de modificar.
Sebastián Aredo también nos menciona R. Y R es, denle una mirada acá. Es interesante que respondan porque de esa manera absolvemos algunas dudas. Si se dan cuenta, este ejercicio, perdón, el que hicimos al final de la última clase, justamente el que hicimos al final de la última clase fue política monetaria expansiva. Baja R sub 0. Este ejercicio, ¿ok? Implica, la pregunta es, ¿quién disminuye R? ¿Ok? O podría ser R disminuye autónomamente, ¿ok? Es decir, sin que podamos tener control sobre esa variable. Ya, esa es la pregunta. Y la respuesta, voy a ver la respuesta, tengo una respuesta acá, antes que yo la dé. Jesús Jerónimo dice, BCRP. Exactamente, Jesús y todos. El Banco Central disminuye R. En este modelo ISMR, el Banco Central tiene control sobre la tasa de interés. La puede disminuir, la puede aumentar. Esta es la característica de una variable instrumental. En este modelo, entonces, R es una variable instrumental. R es una variable instrumental. Es decir, es un instrumento de política monetaria. Por tanto, volviendo un rato acá. Volviendo un rato acá. Y continuando con algunas preguntas que fundamentalmente busca que aclaremos algunos conceptos. ¿Ok? Paolo Robles. Paolo Robles. ¿Me escucha, profesor? Paolo. Si R es una variable instrumental, es decir, que el Banco Central lo puede controlar, subir y bajar, C sub 0 sería una variable instrumental. Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque, como comentó mi compañero anteriormente, nosotros no controlamos sobre los hogares lo que vayan a consumir. Exactamente. O sea, no hay algo así como un hogar que ordene a todos los hogares, ¿no? Y que el gobierno le pueda decir a ese hogar que conversa con todos los hogares lo que deben hacer los hogares sobre su consumo autónomo. ¿Está bien? Entonces, C sub 0 no podría ser una variable instrumental. Igual el resto de variables y parámetros. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, y nos faltaba acá. Entonces, acá, ok, decíamos, ¿qué variables nos faltaban? Y las que no, sobre las cuales no habíamos hablado, era esta, gasto público, que la voy a poner de rojo, okay, un color más anaranjado, ¿está bien? Esta variable T, vamos a poner también de color anaranjado.
anaranjado. Y esta variable R que está de azul, que por un instante la vamos a poner de anaranjado. No se va a notar muy bien. Vamos a poner de rojito acá. ¿Ok? Entonces, sobre estas tres variables, ¿listo? Esas son las tres que en este modelo pueden ser usadas como instrumento. R va a ser un instrumento de política monetaria. G va a ser un instrumento de política fiscal. ¿Debido a qué? Debido a que es el gobierno el que puede elevar el gasto, puede disminuir el gasto. Nuevamente, vinculando con el momento que tenemos nosotros, ¿listo? Y los ofrecimientos de los dos candidatos que están en carrera. ¿Qué cosas han ofrecido? Si se dan cuenta, han hecho varios ofrecimientos que están vinculados con el gasto. Unos dicen, vamos, ya sin identificar el nombre, unos dicen, vamos a construir más carreteras. Eso es gasto público. Vamos a construir más puestos de salud. Eso es gasto público. Vamos a aumentar bonos, pensión 65. Deben saber ustedes que acá se da una pensión de 100 o 200 soles, creo, a todas las personas mayores a 65 años. Han ofrecido elevar la bonificación por pensión 65. Han ofrecido becas. Entonces, en este momento, ambos candidatos están en un escenario en el que ofrecen hacer varias cosas. Ya, todo ello tiene que ver con G. Gastar más. Creo que ninguno ha ofrecido elevar T. Y ahí vamos a tener un problema, porque si vemos nuestra ecuación de déficit fiscal, el déficit aumenta por mayor gasto o mayores intereses de la deuda y cae por menor recaudación, por mayor recaudación. Entonces, ¿alguien me podría comentar? Repito, estamos haciendo macro, tenemos estas variables. ¿Alguien me podría decir por qué ningún candidato ha ofrecido elevar los impuestos? Porque, o sea, no es populista. Porque no es una medida popular. Perderían votos también. Perderían votos. O sea, es difícil que un candidato diga, hey, te voy a poner más impuestos. La gente no lo acepta. La gente no lo va a aceptar. Es más fácil decir, voy a hacer más obras, voy a dar más subsidios, voy a gastar más, que, mira, necesitamos más ingresos y por tanto te voy a poner más impuestos. Lamentablemente, como hemos visto y como vamos a ver en esta clase y en la próxima, con los PPTs que he puesto, elevar mucho el gasto eleva la deuda y la deuda se tiene que pagar. Y se tiene que pagar muchas veces reemplazando, sustituyendo otro gasto. Por ejemplo, en algún momento en el Perú nosotros hemos tenido que dejar de gastar en educación, dejar de gastar en salud para pagar la deuda. No hagamos propaganda, Robles, ¿eh? Estamos en plan de teoría macroeconómica. ¿Listo? Muy bien. La idea es esa fundamentalmente. Para confirmar, me dice Sebastián Guedo, ¿T es parte de la política fiscal? Sí. T es parte de la política fiscal. En estas ecuaciones, G y T
forman parte de la política fiscal. ¿Ok? Y R forma parte de la política monetaria. ¿Listo? Muy bien. Si elevamos el gasto, ¿qué cosa sería eso? ¿Una política fiscal expansiva o contractiva? Si elevamos el gasto, ¿qué les parece? Díganme. Parece expansiva, porque genera un Expansiva. poco más de empleos. Dígame. Repita, por favor. ¿Aló? No tenga miedo, su respuesta estuvo buena. Solamente quiero hacer una precisión. Sí, profesor, la escucho. A ver, dígame. ¿Cómo califica G? Gobierno, si es que gasta, tendría un pico expansivo, Le oigo entrecortado. ya que es un poco más de... Creo que me bien. Creo que esto entre la policía ya generó... Le oigo entrecortado. ¿Tendría la amabilidad de escribirlo entonces en el chat? Como para... Por favor, escríbalo. A ver, un poco para tener la idea clara y eso nos ayuda a todos. Le entendí que sería expansiva. Creo que hemos perdido conectividad. Entonces, pero estuvo bien cuando su compañera dice expansiva. Un incremento en el gasto va a resultar en una política expansiva. Debido a que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya lo han visto, deben haberlo visto en la calificada, pero eso finalmente va a terminar elevando. A ver, nos dice Helen, política expansiva ya que genera mayor movimiento en el mercado. Exactamente. Muy buena respuesta. Solo le faltaría complementar ahí, ese mayor movimiento en el mercado es mayor producción. Y con eso sería una respuesta redonda. ¿Okay? El mercado crece, se produce más. ¿Ok? Muy bien. Y por acá alguien escribió algo que es clave. Giordano dice, más déficit, aunque también crece la demanda. Exactamente. Elevas el gasto, el problema es que al elevar el gasto va a crecer el déficit, pero también va a crecer la demanda. Giordano dice, por lo que Y crece, así que es expansiva. Muy bien, Giordano. Me parece interesante, ¿eh? Necesito que lo escriban, que lo hablen para poder apoyar los comentarios correctos y también buscar la solución cuando el comentario no es correcto, pero es mejor, como les digo, que lo comentemos ahora, que se puede ampliar y no en el examen. El examen ya es un poco complicado apoyar una respuesta que no es correcta. Muy bien. Profesor, una consulta. Dígame. Cuando el déficit fiscal es negativo, ¿qué significa o por qué llegan a ser negativo? No, lo que pasa es que ya hice una precisión, lo voy a poner en una tablita. Aguedo, Sebastián Aguedo superávit, es decir, muy bien Aguedo. Lo que pasa es que en sí la expresión, a ver, lo voy a poner acá. La expresión correcta en sí es, espero que tengamos un espacio acá, vean. En sí, cuando hablamos es del saldo fiscal. Y el saldo fiscal, bien,
es ingresos menos egresos. ¿Listo? Pero también mencioné que estamos trabajando aprovechando la metodología de Waldo Mendoza, que ha sacado un documento. ¿Listo? Y bajo esa metodología, él plantea, para no salirnos del libro, para no salirnos de la denominación de ese documento, él lo que menciona es déficit fiscal. Entonces, volviendo al saldo fiscal, ingresos menos egresos. Acá tenemos tres posibilidades. Voy a denominar I a ingresos y E a egresos. Aunque esto se va a confundir con la inversión. ¿Ya? Voy a poner IN de ingresos. ¿Ok? Entonces, el saldo fiscal va a ser igual a IN menos egresos. ¿Listo? Y aquí hay tres posibilidades. Que sea mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Obviamente, para que sea mayor que 0, ingresos mayores que egresos. ¿Listo? Para que sea mayor que 0, ingresos mayores que 0. Un segundo, Jesús. Cuando te refieres a T mayúscula o a T minúscula? Entonces, ingresos menos egresos mayor que 0. ¿Listo? Para que sea mayor que 0, obviamente los ingresos superan a los egresos. Y esto lo conocemos como superávit. Si es menor que 0, déficit. ¿Listo? Ahora, si lo ponemos desde esta perspectiva, en lugar de saldo fiscal, si en lugar de saldo fiscal decimos si en lugar de saldo fiscal nosotros usamos la expresión déficit fiscal, ¿listo? E invertimos y ponemos egresos menos ingresos, igual tenemos tres opciones. Mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Si se da cuenta, déficit fiscal mayor que 0, efectivamente, tenemos el déficit positivo. Es decir, el egreso es mayor que el ingreso, por tanto esto es mayor que 0, por tanto efectivamente tenemos un déficit real, positivo. Si es igual a 0, no tenemos ni déficit positivo ni déficit negativo, tenemos igual a 0, el egreso es igual al ingreso. Pero ¿qué pasa si es menor que 0? Resulta, si es menor que 0, entonces el egreso es menor que el ingreso. A esto, ¿no? Tenemos el déficit, en la línea de su pregunta, el déficit negativo. Y esto es lo mismo que decir superávit. ¿Ok? ¿Respondí su pregunta? Sí, profesor, gracias. Perfecto. T minúscula. Jesús Eduardo, si recuerdas, hemos definido, voy a aprovechar acá, que los ingresos, justamente estos ingresos, que los hemos denominado IN, nosotros los ingresos fiscales, ¿está bien? Provienen fundamentalmente de los impuestos. Es decir, estamos hablando de T mayúscula. Y T mayúscula, nosotros lo hemos definido, ¿está bien? En esta parte que están desarrollando conmigo, lo hemos definido
como un porcentaje T minúscula de Y. ¿Qué significa? Esto se conoce como presión tributaria. T minúscula es presión tributaria. ¿Qué significa? ¿Cuánto del PBI se recauda en impuestos? Y en el Perú, ahí tenemos un problema con algunas propuestas, porque en el Perú, T es más o menos, ¿bien? Alrededor de, está entre 16% a 20% del PBI. Para todo tipo de gasto. Es decir, en el Perú nuestra recaudación está entre 16 a 20%. En condiciones normales, 20%. Ahora que estamos en crisis, 16% por el coronavirus. Y T financia, los ingresos financian todos los gastos. Voy a subir un poco. No se nos desordene esto. Entonces, resulta que T, que son los ingresos, financian todos los gastos. ¿Qué gastos? Tenemos en educación, en salud, en transporte, en seguridad, en vivienda, en subsidios, en defensa, ya hemos puesto seguridad, en defensa, estamos hablando de ejército, marina, aviación, estamos hablando en seguridad, estamos hablando de policía, serenazgo. Todo eso entonces, ¿hay algún problema de interpretación cuando alguien dice, con buena intención, voy a darle a educación el 10% del PBI y voy a darle a salud el 10% del PBI? Entonces, ahí hay un problema de cómo vas a financiar si esto está entre 16 y 20%. Si haces eso, con estos dos ya cubres casi todo, cubres y hasta te puedes exceder. ¿Qué va a pasar con el financiamiento para las otras? Esas son preguntas que necesitan algún tipo de respuesta. Es una buena intención. El tema está cómo se va a financiar. Igual cuando otro candidato decide, voy a gastar más, voy a hacer más escuelas, voy a dar más subsidios. Igual, todo lo que quieras, pero el tema es que la recaudación, los ingresos no pasan del 20%. Entonces ahí es un tema. ¿Y qué porcentaje del PBI, me dice Salamanca Fernández, representan las empresas estatales? Muy poco, porque no hay empresas estatales. Hay muy pocas empresas estatales y ahora su régimen es privado. Por ejemplo, Serpost es una empresa estatal. ¿Serpost vive del gobierno? No, es una empresa con régimen privado. Tiene que generar sus propios ingresos. El problema en este momento no son las empresas estatales. El problema es la recaudación, que es bastante baja. Problema serio es la corrupción.
¿no? Se pierde mucha plata en corrupción, por temas de corrupción. Entonces, yo desde mi perspectiva macro, cuando oigo hablar de mucho gasto, como les he dicho, los candidatos tienen ofrecimientos de gasto, bastante ofrecimiento de gasto. ¿Ok? Ese ofrecimiento de gasto no está, no tiene correspondencia con los ingresos. ¿De dónde? ¿Cómo se van a financiar esos ingresos? Aguedo me pregunta, ¿cuánto es la presión tributaria en países como Alemania o Francia? Está alrededor de 40%. Algunos tienen más alto, inclusive 45%. Hay países que tienen presión tributaria bien alta. Chile mismo, creo que tiene una presión tributaria de 22%. ¿Ya? 22 o 25%. Brasil tiene una presión tributaria alta, no recuerdo el número, pero era un poco menos de 30%. Los países europeos tienen presiones tributarias altas, alrededor de 40%. Por tanto, pueden financiar muchas cosas. ¿Ok? Entonces hemos dedicado esta parte justo a hablar, a conversar sobre algunas variables, ¿no? Entonces acá había una pregunta. Profesor, y otra consulta, ¿cómo influye que las grandes empresas no paguen SUNAT al PBI? Eso es en parte un mito, porque pagan impuestos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay convenios internacionales. O sea, la idea es que lo que Perú produce, la idea es que lo que Perú produce lo pueda vender al extranjero, ¿ok? Y hay convenios internacionales que indican que no se debieran exportar impuestos. ¿Listo? No se debieran exportar impuestos. Es decir, yo trabajo acá, hago producción y como parte de mis adquisiciones pago IGB, pero otros países no cobran IGB. Entonces, la idea es, cualquiera que exporte, no las grandes empresas, ¿eh? Todas las empresas, todo aquel que exporta, tiene derecho a lo que se conoce como un crédito fiscal, que es, por lo que yo exporte, la SUNAT me va a devolver lo que pagué en impuestos. Si usted fuese una pequeña empresaria y exporta, digamos, 1 millón de soles, por 1 millón de soles, puede ir a la SUNAT y por ese valor de exportación decirle a la SUNAT, mira SUNAT, yo he exportado por el valor de 1 millón y he hecho adquisiciones de insumos, ¿no? Donde he pagado el IGB. Y lo que va a hacer la SUNAT es te va a devolver ese IGB. Ya. Eso en las pequeñas empresas no es notorio, o sea, te van a devolver no mucho, pero en las empresas grandes ese monto es mayor por el volumen. Entonces, en ocasiones dicen, estas empresas no están pagando impuestos. Entonces, respecto a esta afirmación de no están pagando impuestos, hay que mirar con mucho cuidado, porque en sí lo que puede ser es una devolución, un crédito fiscal, devolución de impuestos pagados internamente que por convenios internacionales no se debe exportar. ¿Y por qué no se deben exportar impuestos? Porque hacen más caro el producto peruano en el extranjero y lo que nosotros necesitamos es que el producto peruano sea más competitivo. Entonces ahí hay interpretaciones que indican, no está pagando impuestos. Eso hay que mirar con mucho cuidado. La macroeconomía nos permite poder, digamos, definir claramente cuándo es una devolución, un crédito respecto a un no pago de impuestos. Por ejemplo, acá como dice Acurio Leonardo, la SUNAT abusiva. También hay que mirar eso con cuidado, porque lo que hay en el Perú es mucha evasión, mucha informalidad. Ninguno de ellos paga impuestos.
El rol de la SUNAT es cobrar impuestos. Y hay mucha informalidad. Profesor, Y una consulta. Los sin antes precios, de entrar en política, esta parte macro, lo que tenemos que mirar es, digamos, desgranar cada uno de los temas y nos vamos a encontrar con sorpresas. Diga, señorita. gracias, profesor, acá en el Perú muchas cosas son más caras en comparación a otros países por el tema de los aranceles, ¿no? No tanto, ¿ah? Porque, por Perú, ejemplo, yo a veces compro cosas así para mi trabajo y lo compro por internet porque por internet me sale muchísimo más barato que acá comprarlo, porque acá sí me sale bien caro, se podría decir. claro, lo Eso que siempre me ha dado curiosidad, saber por qué se encarecen tanto las cosas acá. ¿Qué pasa? ¿Nos cobran el impuesto más, el transporte? ¿Qué es? no, por ejemplo, observe, comprar un televisor en una de estas empresas, de estos mercados, de estos supermercados, por ejemplo, imagínese usted que quiere comprar un televisor en Saga, ¿ok? O en Ripley, o en Oesle, ¿no? O en la Curacao, ¿ok? ¿Sí, profe? ¿Y cómo lo va a comprar? ¿Por internet o físicamente? Mm, Ahí va a haber diferencia en el precio. ¿Por qué? Porque si lo compra por internet, una persona puede ser quien la atienda a miles de compradores. Pero si va a ir a comprar físicamente, tiene que ir al local, ¿está bien? Le va a atender a usted a algún vendedor. Entonces, comprar físicamente implica pago de local, pago de servicios eléctricos, ¿ok? Pago de la persona que lo va a atender, pago del cajero. Entonces, todo eso al final termina en que si voy a comprar un televisor, probablemente me cueste 3.000 soles. Ese mismo televisor por internet probablemente me cueste 2.000 soles. ¿Qué cosas son esos 1.000 de diferencia? Los mayores gastos que implica la atención personal. O sea, hay diferencias ahí entre comprar físicamente y comprar por internet. Internet abarata muchos costos. Ahora, ¿qué implica la entrada? El poder comprar algo depende de cuánto compras, cantidad, cuál es el valor de lo que estás comprando, y ahí es donde entra el pago de impuestos. Una economía, para que las economías funcionen, inevitablemente tienen que pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, ¿cierto? A nadie le gusta pagar impuestos. Pero esta expresión que dice Wilson Robles, no más pobres en un país rico, ¿qué significa? Eso tiene que traducirse, ¿cómo vamos a hacer la mayor producción? ¿Está bien? Esa es la figura. Lamentablemente en el Perú hay mucha corrupción. O sea, estos últimos 20 años, la SUNAT ha establecido que más o menos el 20% del presupuesto público se pierde por corrupción. Y la corrupción es a todo nivel. No sé si ustedes han leído justo cuando empezaba la pandemia. Cuando empezaba la pandemia y todos estábamos desesperados y asustados, necesitábamos comprar mascarillas, necesitábamos comprar alcohol. Y se encontró que unas mafias en el Ministerio de Salud, unas mafias en el Ministerio, en la policía, habían comprado mascarillas falsas. Alcohol, el alcohol en lugar de comprar de 96 grados, lo que estaban comprando hasta de 40 grados. ¿Está bien? Entonces, esa figura, ¿no? Es complicado. Hemos perdido mucha plata por corrupción. Acá, cuando hablamos, quiero aprovechar justo eso. A ver. Más que un problema de dinero, es un problema de si gastamos bien o no. Acá, lo que estamos diciendo, va a aumentar el gasto, ¿ok? Y eso va a reactivar la economía. Perfecto.
Pero recuerden, la pregunta es, ¿el gobierno está gastando bien? Y quiero aprovechar justamente para... El gobierno es un aparato muy grande. ¿Listo? Voy a mostrarles una lámina que forma parte de lo que vamos a hacer hoy. Pero voy a avanzar. Lo otro también que me he dado cuenta es que en las provincias, por ejemplo, el gasto, ellos tienen canon minero y tienen aparte otros ingresos, le podría decir, por ejemplo, que el MEF les asigna cierto presupuesto. Ujú. En las regiones igual, pero estas no son gastadas porque las municipalidades no tienen, o sea, no tienen el personal adecuado para que puedan gestionar el pedido o la autorización del uso de esos dineros. Y, y ahí, ¿verdad? Hay un montón de dinero estancado que pudiendo haber hecho obras de saneamiento o de poniendo agua, luz o ya disminuir o eliminar la brecha de electricidad, muchas zonas que aún no tienen luz y es mínima, no usa el presupuesto de los canos mineros que tienen ahí. Pasó eso en Junín, o sea, y la verdad que a veces cuando yo soy de cuando voy a estudiar y veo por qué las municipalidades no han hecho las obras que tenían planeadas, porque no han hecho bien el expediente y el mes les ha rechazado. Y vi que pasaba lo mismo con otras municipalidades a nivel nacional. Entonces, y ahí entra bastante el tema de la corrupción o el amiguismo que entra, que son los que entran en los servidores públicos, ¿no? Claro. Y les falta eso, manejo de, de información, un poco más de conocimiento, capacitación, para que puedan hacer bien el proceso y sacar el dinero del MEP, o que el MEP les autorice utilizar el dinero de manera correcta. Y creo que es la principal traba para poder hacer inversiones. Ahí lo otro es que también las inversiones se utilizan para ornamentos, ¿no? O sea, teniendo algo más prioritario, el agua, la electricidad. Claro. O sea, hay múltiples cosas. El problema es el siguiente. Lo que pasa es que en el Perú ha habido una descentralización y se entiende que los gobiernos locales son más de casi 2.000, los alcaldes son autónomos. Entiéndase la palabra autonomía como que ellos son los responsables del gasto. ¿Ok? Y los gobiernos regionales igual son autónomos. Y lamentablemente hay mucha rotación de personal. Resulta que los alcaldes, cuando un contador, un presupuestólogo no, digamos, no hace lo que ellos que consideran que debiera hacer, lo sacan inmediatamente. En verdad es una cosa bien complicada que al final afecta la calidad del gasto. Y el gasto. Permítanme mostrarle esta lámina. Esta es una lámina, vean, sobre acá. Voy a empezar con esta de acá. ¿Cuál es la situación del gasto público? Y voy a tomar como referencia la estructura del 2018. ¿Bien? Acá nada más. 2020 es un año atípico, normalmente no se puede tomar como referencia. 2018. Esta es la estructura del gasto del gobierno nacional. ¿En qué gasta el gobierno nacional? ¿En qué gastan los gobiernos regionales? Y no en qué gasta, sino cómo estructuran su gasto. Resulta que para pagar al personal, el gobierno nacional destina más o menos el 25% de su gasto. Para pensiones, 10%. Para gastar bienes y servicios, un poco más del 20%. Para adquirir la adquisición de activos no financieros, lo que es inversión pública, 10 o 12%. Y otros gastos, 30%. Acá está, por ejemplo, servicio de la deuda. Esta plata, esto de acá es un registro por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero en general así más o menos está estructurado. Pero si vamos a los gobiernos regionales, observen, más de la mitad de la plata va a personal y obligaciones sociales. Pensiones un poquito, bienes y servicios alrededor de 17%, inversión pública como 20% y otros gastos. Y los gobiernos locales, curioso,
gastan poco en personal, pensiones, bienes y servicios 30%, y el más del 50% los gobiernos locales tienen para hacer inversión pública, más del 50% de su plata y otros gastos. Muy bien. Esto es cómo está estructurada los rubros del gasto. Pero acá vamos a ver cuánto han gastado y se van a dar cuenta de algo curioso. La plata para pagar a los trabajadores se gasta al 100%, casi al 100% en el gobierno nacional, casi al 100% en los gobiernos regionales, ¿está bien? Y en los gobiernos locales. Así como pensiones. Pensiones y remuneraciones se pagan casi al 100%. ¿Dónde está el problema? El problema es que la plata destinada a inversión pública, imagínate, tú eres de un ministerio, yo te doy 100 y el 2018 en lugar de gastar 100, solo gastaste 72. 28 no gastaste. Te di para que construyas un hospital, una escuela, probablemente no hiciste la escuela. Ahora veamos en los gobiernos regionales. Vean, inversión pública, adquisición de activos. Te di 100 para que construyas la escuela y solo gastaste 55. No gastaste 45. Eso es ineficiencia y eso ocurre todos los años. Municipio, te di 100 para que gastes y no gastaste, solo gastaste 62. ¿Por qué? Justamente por un problema serio de personal. En alguna oportunidad estuve en la municipalidad de Pitipo, ¿okay? Acá en la zona norte del Perú, en Chiclayo, en Lambayeque, si no me estoy equivocando, en Lambayeque queda Pitipo. Y el alcalde, cuando ingresó, tenía una planilla nombrada, trabajadores nombrados, pero ¿saben qué cosa? Puro personal de servicio, choferes, jardineros, puro administrativo, y no tenía técnicos, no tenía ingenieros. Entonces, esta municipalidad de Pitipo, ¿cómo podía hacer un expediente si no tiene ingenieros? ¿Qué cosa hizo el alcalde? Hizo una reforma, redujo la planilla para contratar ingenieros. Le hicieron un juicio, le ganaron al alcalde, el alcalde tuvo que reponer a todo ese personal de servicio y todos, ¿no? Y al final no pudo completar la figura porque no tenía ingenieros, no tenía técnicos. Entonces hay severas restricciones en el Estado. Ahora, ¿por qué no llegan a gastar en inversiones? O sea, te doy plata, no la gastas completamente y la parte que gastas, necesito que vean esta figura. Y si se dan cuenta, observen, la plata de remuneraciones y pensiones, vean, se gasta casi al 100%. Acá tenemos personal y obligaciones sociales, pensiones, se gasta casi al 100%. Personal y pensiones casi al 100%. Personal y pensiones casi al 100%. ¿Por qué? Tiene su explicación acá en estas láminas. Vean, por favor. Este es el gasto, el registro, mes por mes desde 1999. Y vean que hay una regularidad en el gasto. Estos picos son por los meses de julio y de diciembre donde se pagan bonificaciones. Por eso en determinados meses el gasto salta, ¿ok? Pero si queremos ver una regularidad, podríamos decir que es un gasto planificado y que efectivamente se ejecuta y ha ido creciendo con el tiempo porque Perú ha ido creciendo en cuanto a... Entonces es un gasto que no
tiene altibajos. Lo mismo pasa con las remuneraciones. Recuerden que pensiones es para el personal que ya se jubiló y las pensiones es para el personal que está trabajando. Es un gasto que es muy regular. Imagínense que a un trabajador no se le pague determinado mes. Estos picos son por aguinaldos y gratificaciones, pero en general es un gasto bien regular. Se le paga al trabajador desde enero, se le paga en enero. Febrero se le paga en febrero. Marzo se le paga en marzo, así. Sería complicado que si a algún trabajador le deba pagar en enero, febrero y marzo y no le paga, va a haber huelgas y todo. Entonces son gastos regulares y por eso cuando vemos la ejecución decimos, ha gastado todo en remuneraciones y pensión. La pregunta es, ¿y por qué no llego a gastar en inversión? Y ahí la respuesta es esta, vean, qué desordenado el gasto. En bienes y servicios, ¿ok? Resulta que los primeros meses, bienes y servicios son, por ejemplo, papeles, lapiceros, para que funcione una oficina. No se gasta en enero, en febrero, en marzo, recién se empieza a gastar en mayo, junio, julio, agosto, y casi buena parte de la plata se acumula para diciembre y gastar a la carrera. Y esta situación del mal gasto es dramático por inversiones. Vean. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio casi no se gasta. Segundo, tercer trimestre se está gastando un poco y en el último mes vean cuánto se dispara el gasto. Este gasto es hecho a la carrera, desorganizado, no planificado. Entonces tenemos una muy mala calidad del gasto. Si a eso le sumas corrupción, o sea, si a este mal gasto le sumas corrupción, déjenme... En los primeros meses hay disponibilidad de presupuesto, Helen, ¿ah? Es un tema de que tú planifiques bien el gasto. A eso voy. Vean. De acuerdo a la Contraloría, Perú pierde anualmente 23.000 millones por corrupción e inconducta funcional. Esta cifra es 15% de la ejecución neta del presupuesto público del año pasado. ¿Cuánto fue el presupuesto público del año pasado? Por acá debe haber. Ya, si el 15%, a ver, ayúdenme por favor. Si el 15% es 23.000, ¿de cuánto estamos hablando? Denme la cifra, por favor. Calculadora. ¿Calcularon? ¿Aló? Necesito su colaboración. Si 23.000 es el 15%, ¿cuánto es el presupuesto? ¿Jóvenes? $153.000 millones. ¿Está bien? Está bien, gracias. 153.000. De esos 153.000, 23.000, y esto es, yo creo que es hasta más, esta es la cifra oficial, 23.000 se va al bolsillo de alguien.
Profesor, cuando le decía que no, o sea, al inicio de año no había disponibilidad de presupuesto, era porque la mayoría de los ministerios o las unidades ejecutoras en sí, en teoría deberían pedir el dinero para que tenga disponibilidad en septiembre, octubre, y a finales ya corroboran el final o acentúan ya el monto que van a necesitar. Pero no siempre es así. Y eso hace que los primeros meses del año no se cuente con personal necesario para poder gestionar las ejecuciones correctamente, a excepción los proyectos que ya están priorizados. Y generalmente es eso que, por eso es que los primeros meses casi no hay ejecución en ninguno de los ministerios. Y son pocos los que se llegan a planificar bien. Exactamente, tú lo dijiste, planificar bien. Ahí tenemos una gran deficiencia. Entonces el Estado funciona así. ¿Que necesita una reforma? Por supuesto. ¿Necesita reestructurarse? Por supuesto. ¿Necesita controlarse la severa corrupción? Por supuesto. El problema de Perú en los últimos años no ha sido plata. Perú ha crecido bastante, el presupuesto ha crecido bastante. Acá, este gráfico me lo dice. Las remuneraciones han crecido. Vean este gráfico. Plata para inversiones. Esta era la plata para bienes y servicios. Y la plata ha crecido. Para inversión pública no había mucha plata. La plata ha crecido. O sea, Perú ha tenido plata en los últimos 20 años y bastante. Se ha perdido por mucha corrupción, por muy mala calidad de gasto. De eso, la interpretación política que guste. Un partido, otro partido. Estoy mostrándoles cifras macro. Lo que a mí personalmente me preocupa es justamente esto. Que desde la perspectiva nuestra, los candidatos están haciendo mucha propuesta de gasto. Pero nadie está diciendo, elevemos la recaudación. Si eso va a ser, ambas propuestas son deficitarias. Ok. Y a eso le suma la corrupción y nos olvidamos, profesor. Y a eso le suma la corrupción, la mala calidad de gasto, entonces en verdad el panorama no es muy bueno, a menos que se ponga mano dura, por ejemplo, con la corrupción. ¿Cómo controlamos la corrupción? Yo me pregunto, ¿cómo podríamos controlar la corrupción si muchos tienen en el chip cerebral ya la palabra corrupción? Muchos han aprendido a hacer negocios en base a corrupción y van a seguir haciendo de esta manera. En verdad es un problema muy severo que se tiene que trabajar con los niños. Profesor, No. pero un gasto público no incrementa, por ejemplo, no estimula la economía. No, por supuesto, pero te puede llevar a endeudarte más. Profesor, lo que yo En la teoría, disculpa, en la teoría, a más gasto, mayor déficit, ¿no? A más gasto, mayor déficit. Pero se está restando el TI, ¿no? Claro, o sea, acá, a ver, en el ideal es, a ver, en teoría, a más gasto, desarrollemos el ejercicio, ¿ya? Y en función a eso, vamos a ver. Acá, este es el ejercicio, no, este ya lo habíamos hecho. Este es el ejercicio que íbamos a completar hoy. ¿Qué nos dice la teoría?
¿Está bien? Que a más gasto, esta sería la estática comparativa. A más gasto se estimula la demanda. Sube Y, dado R, ¿no? Va a aumentar la recaudación fiscal, lo cual llevaría a disminuir el déficit fiscal. Pero el mayor gasto eleva el déficit fiscal. Entonces tú tienes acá un efecto primario y un efecto secundario. Con lo cual, el efecto sobre el déficit va a ser que vamos a tener más déficit. Y va a elevar la oferta monetaria. Entonces, partiendo de esta situación inicial, ¿ok? Y de esta de acá, tendríamos que la economía se pasaría a este punto. Por el mayor gasto y la mayor emisión. Con lo cual, en teoría, el PBI aumenta. ¿Ok? Al aumentar el PBI, debe aumentar la demanda agregada y la economía en general debe reactivarse. Pero, inevitablemente, como estamos viendo, ¿ok? De este punto de partida, el mayor gasto va a terminar en un mayor déficit. Hasta ahí estamos ok. ¿No? Va a ser inevitable que el mayor gasto nos traiga mayor déficit, aun cuando la economía se va a reactivar, pero el gobierno va a ser deficitario, va a elevar su déficit. Ahora, pero esto de acá, voy a poner toda la pantalla. No. Voy a poner toda la pantalla. Toda la pantalla. Este modelo, ¿está bien? Este modelo me dice, el gobierno va a gastar más y efectivamente ese mayor gasto va a reactivar la economía, a crecer la economía a nivel país y vamos a tener mayor déficit. Pero lamentablemente en este modelo no está esta parte. Primero, la parte de que no se llega a gastar todo, la parte de que se gasta desordenadamente, intentando gastar todo en diciembre, y además de eso, la corrupción. En este modelo teórico, no tenemos capturada la corrupción. ¿En qué sentido? En el sentido que por corrupción, por mal gasto, ¿vamos? Este salto de Y de equilibrio a Y' de equilibrio va a ser muy poquito, menor. O sea, si toda la plata, si todos los hospitales que no están construidos estuviesen funcionando, si todas las carreteras que han quedado inconclusas estuviesen funcionando, todas las escuelas, si todo lo que no se ha concluido estuviese concluido, la situación sería diferente. ¿Entiende? Esa es la figura. Este modelo me dice, sí, es correcto, así va a pasar. Pero lamentablemente hay temas de corrupción que no están incorporados. ¿No? ¿Quiénes son los responsables? Hay muchos. Esta historia es larga. Empezando desde un poco más atrás, el gobierno de Velasco. El gobierno de Alan. El gobierno de Fujimori. El mismo gobierno de Toledo. El gobierno de PPK. El gobierno de Vizcarra. Hay un conjunto de responsables. No es uno, son varios. Y no estamos hablando a nivel de presidente. ¿Eh? Ya, si bajamos a gobiernos regionales, ¿cuántos gobernadores están en la cárcel? ¿Cuántos gobernadores están enjuiciados? Si bajamos a alcaldes, ¿cuántos alcaldes están? O sea, no es una persona, es un tema bien complejo. Esto de cómo se controlaría la corrupción del gasto público
En principio, mejorando la planificación, bien. Capacitación a los gobernadores, bien. ¿No? Y haciendo rígidos, digamos, el tema de los contratos, porque ocurre que muchas veces en los municipios cuando llega un jefe de presupuesto, un jefe de contabilidad recto, ¿no? A ese lo sacan rápido, porque hay lamentablemente mucha gente involucrada en corrupción. Entonces, un jefe de planificación, un jefe de presupuesto, un jefe de contabilidad recto que quiera hacer las cosas bien, se convierte en un estorbo para aquel que quiere hacer las cosas mal. Y no duran. Aquellos que quieren seguir las reglas fundamentales, no duran. Lamentablemente, hay bastante corrupción en el Perú. Profesor, pero durante los últimos años con la transparencia, o sea, se implementó un tipo de transparencia en todos los ministerios. A partir de ahí, bueno, es mi percepción, ¿no? Era como que había mayor posibilidad de participar de otras empresas pequeñas, MIPES, en el Estado para la contratación en el Estado. Esto ya no, antes era bien cerrado, o sea, eran, solamente entraban conocidos o los que no conocidos prácticamente, pero ahora yo veo que sí hay competencia. Bien cierto, no es tan visible, pero sí en parte, ¿no? Claro, hay buenos intentos por controlar, ¿no? Con combatir la corrupción. Ya, eso en los grandes números. Lamentablemente en los pequeños números hay también mucha corrupción. O sea, tenemos la corrupción, hay que reconocerlo, nos está ganando la batalla. Porque no es solo corrupto el de arriba, ojo. El de arriba es el de los grandes números. Pero la corrupción menuda es fuerte. Por ejemplo, muchas veces se le da vehículos a los policías, a los trabajadores, a los choferes de los ministerios de Transporte y todo. Y un gran problema ahí es el tema de la gasolina. ¿Qué creen que hacen muchos con la gasolina? ¿Pueden imaginarse qué hacen con la gasolina? ¿La sacan del tanque y la venden? La sacan del tanque y la venden, se la llevan para su vehículo. Ya, esa es corrupción, menuda. Pero si eso lo replicas en muchos, en verdad, es una cosa micro a nivel de hormiga, corrupción a nivel de hormiga, mediana y grande. Como les digo, este cálculo de 23,000 millones, yo creo que nos quedamos cortos. Como en mi opinión, el que verdaderamente nos está, digamos, dando el golpe de gracia, haciendo que nuestra economía no se recupere, es la corrupción. Cuando uno va y forma parte incluso de este concepto de corrupción, el hecho de que mucha gente se atiende con los médicos en sus consultorios y los médicos les entregan factura, boleta. Y la respuesta es en muchos casos no. Al paciente le da temor, le da vergüenza pedirle al médico, deme mi boleta, usted me ha atendido, deme mi boleta. Ahí también tenemos un problema serio con la recaudación. Ustedes, cuando compran algo, ¿exigen boleta? Muchas veces no se exige la boleta. Ahí tendríamos que trabajar. O sea, hay muchas cosas por corregir en este país. Tasa impositiva es lo mismo que tasa impositiva a la renta. Sí, es presión tributaria, tasa impositiva, impuesto a la renta.
tiene que ver con el porcentaje de impuestos. Y esta es una historia larga. Estamos en un momento crítico donde parte de esto, ¿no? Nos ayuda a ver cómo estamos en este momento y cómo estuvimos. Y el cómo estuvimos, un poquito de historia, quiero ver un poco para que entiendan en qué momento estamos. Está esta presentación, he puesto las dos. Lecciones de política fiscal. Ya, vean. Cuando hablamos de política macro, este es un curso de macroeconomía, digamos, la política macroeconómica son medidas destinadas a influir sobre el funcionamiento de la economía en su conjunto. ¿Okay? Tiene objetivos, instrumentos de política. Recuerden, hoy día hemos hablado de esos instrumentos: gasto público, impuestos, tasa de interés u oferta monetaria, dependiendo si estamos hablando del modelo ISLM o de ISMR. Y un objeto sobre el que se aplique el instrumento para el logro de los objetivos. ¿Cuál es nuestro objeto? ¿Okay? Reactivar la economía. Pero también podría ser frenarla, ojo, ¿ah? Los objetivos pueden ser la inflación, el desempleo, el crecimiento, etc. Mientras que los instrumentos pueden ser la tasa impositiva, el gasto público, la tasa de interés o la cantidad de dinero, entre otros. Un poco lo hemos visto hoy. Acá tenemos dos subconjuntos, la política fiscal y la política monetaria como las principales políticas. Hay otras políticas, la cambiaria, por ejemplo, que tiene que ver con el tipo de cambio. En esta parte nos encargamos de estos dos, política fiscal y política monetaria. Tasa impositiva. ¿Ok? Y esto para la monetaria. Y objetivos, instrumentos de política. Estos son los, digamos, los tips claves para poder entender cuando hacemos macroeconomía. Y la política fiscal es una decisión de la autoridad fiscal orientada a modificar el equilibrio en el mercado de bienes, es decir, modificar el nivel y o composición del gasto agregado y el nivel de ingreso. Estamos hablando de IE. La política fiscal será expansiva si aumenta la demanda agregada y por lo tanto el ingreso mediante el incremento del gasto público o la reducción de la presión tributaria. Es decir, vamos a hacer política fiscal expansiva si elevamos el gasto o reducimos T minúscula. En caso contrario será restrictiva. Por eso es que ningún candidato dice, yo voy a elevar T minúscula. ¿No? Está colgado ya en la plataforma del curso, en el Paideia, Andrés. Este PPT está colgado en la plataforma del curso. Sobre la política monetaria venimos luego. ¿Ok? Ahora. Y la situación, ¿cómo se logra actuar en materia fiscal y monetaria? Eso va a responder del contexto. ¿Cómo se logra lo anterior? Vean. Según la orientación que tenga la política macroeconómica, liberal, intervencionista. Por ejemplo, esta orientación va a depender de quién gane en este momento la presidencia. Si va a ser liberal, si va a ser intervencionista. ¿Ok? La que nosotros tenemos en este momento, en el Perú, tiene su origen en el consenso de Washington. Fue un consenso que se formuló por los fundamentos tan adversos que América Latina tenía en los 80. Ustedes obviamente son muy jóvenes, pero en los años 80 Perú atravesó una severa crisis, terrible. Pero no solo Perú, América Latina en su conjunto.
esta X tiene que ver con fundamentos adversos, me refiero. En PBI atravesamos una recesión profunda. Cuentas fiscales, déficit crítico. Deuda pública, alta. Reservas internacionales, bajas. Inflación, alta. Tipo de cambio, aumentando. Cuentas externas, déficit. En los 80s, la situación de Perú y de América Latina en su conjunto era terrible. En verdad no les hubiese gustado vivir en ese momento. Es como para los venezolanos hoy. Profe, disculpe, no está compartiendo bueno, no estaba compartiendo pantalla. ¿Está? No estaba compartiendo pantalla. En este momento sí, ¿sabes? No. se ve, profesor. No se ve. Ya. Entonces, les estaba diciendo que la política macroeconómica responde a la orientación, está bien, que se tenga. Si es un gobierno liberal, si es un gobierno intervencionista, eso va a depender. O sea, es el gobierno el que finalmente va a plantear qué política hace. ¿La presión tributaria tiene algo que ver con el presupuesto público? Me pregunta Wilson Robles. Claro. La presión tributaria representa los ingresos del gobierno y eso se va a traducir en una asignación presupuestal. Si el gobierno recauda 1.000, puede destinar los 1.000 a la asignación presupuestal. ¿Ok? Entonces, la que nosotros tenemos en este momento, la política macroeconómica, esa que está en la Constitución, o sea, responde a un modelo económico, tiene su origen en algo que ocurrió en los años 80. América Latina tenía severa crisis de PBI, de cuentas fiscales, de deuda pública, de reservas bajas, tasa de inflación alta, tipo de cambio elevándose, cuentas externas deficitarias. Todo estaba mal. Y en los 80 un grupo de investigadores, economistas y todo se reunieron en lo que derivó más adelante en esta expresión consenso de Washington, porque en general se reunían en Washington. Y ahí llegaron a un consenso sobre cómo ayudar a América Latina a resolver sus problemas económicos. En un momento vamos a ver eso. Tiene esta cosa. Mejor así vamos a trabajar. Entonces, esto es lo que teníamos en los 80s. Recesión, déficit fiscal, deuda alta, reservas bajas, inflación alta, PBI alto, déficit en cuentas externas. En verdad, fueron años difíciles. A raíz de eso, muchos peruanos tuvieron que emigrar. Millones de peruanos salieron al mundo entre los fines de los 80 e inicios de los 90. Este consenso de Washington propuso 10 medidas que fueron tomadas casi todas por Fujimori en su momento. Dijo, América Latina está mal y para recuperarse necesita 10 recomendaciones de política económica. Disciplina fiscal, con un déficit no mayor del 2% del PBI. Esto, por ejemplo, lo hemos tomado nosotros y nuestro déficit no debe ser mayor al 1%. Establecer prioridades de gasto público, es decir, eliminar todos los subsidios. Incrementar el ingreso fiscal, es decir, ampliar la base gravable. Ojo, este tema de elevar los impuestos en este momento tiene dos partes. Una cosa es que tributen más los que están tributando ahora o que tributen los que no tributan. ¿Listo? Y la idea no es ponerle más impuestos a los que están en este momento ya tributando. La idea es capturar a todos aquellos que no tributan. Eso es difícil. Liberar la tasa de interés. El Congreso quiere controlar la tasa de interés, por ejemplo, que hay un tema. Establecer un régimen flexible del tipo de cambio. Liberalizar el comercio exterior. Hay propuestas para evitar las importaciones de productos que se producen acá. Eso también hay que mirarlo con cuidado. Liberalizar los flujos de inversión extranjera, privatizar las empresas estatales para conseguir más eficiencia. Las empresas eran completamente ineficientes, deficitarias. Desregular para promover la competencia y garantizar los derechos de propiedad. Eso fue lo que se propuso en 1989, dada la situación crítica.
Quiero que vean esto. Algo que lo hizo este ministro de Economía en 1990 o 92, creo. Están viendo he ingresado a Es YouTube. así que la lata de leche evaporada que hoy costaba. ¿Sí? No se mira el video. Se ve, Solo se no se ve el video, solo se escucha. ¿Ahora? Ahora sí, profesor. Ahora sí se ve. Hubo un ministro, Hurtado Miller, ¿está bien? Que formula la política económica. ¿Por qué critican Fujimori de privatizar empresas quebradas? Exactamente, era un tema ahí, ¿no? En su momento fueron completamente quebradas, que ayudaron a la... Vean, la situación era crítica. Y necesito que vean este video. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Ese que Dios nos ayude puso, digamos, de terror a todo el mundo, porque era intentar recuperar una economía que estaba irremediablemente perdida. A inicio de los 90, Perú estaba en una severa crisis, severa inflación, y con Sendero Luminoso, que ya había capturado más de la mitad del Perú, con apagones, con... Terrible. La situación de Perú a inicio de los 90 fue terrible. Pero, como resultado de esto, ¿está bien? Como resultado de esto, se implementó un conjunto de medidas, ¿no?, que buscaban que el banco recupere su autonomía, que no haya diferentes tipos de cambio, que haya un sistema flexible, que se eliminen subsidios, se congelen remuneraciones públicas, se programe la ejecución de gastos, se maneje la deuda externa. Alan García había pedido no pagar la deuda externa, habíamos salido del sistema financiero internacional, Perú tenía que reinsertarse en el sistema. Las reformas fueron liberalización comercial, apertura del mercado de capitales, liberalización financiera, ¿no? No se ve la pantalla, profesor. Liberalización financiera, estoy comentando, justo para mostrar que después de lo que hace Hurtado Miller, con el que Dios nos ayude, se definieron un conjunto de políticas macroeconómicas en los 90 y políticas macroeconómicas en el Perú de los 2000, más un comportamiento internacional, produce una cadena de resultados macroeconómicos. Es decir, lo que tenemos hoy tiene que ver con lo que pasó en los 90, en los 2000, más el entorno internacional. Al final tenemos un resultado. ¿Qué resultado? Pues se implementaron estas medidas de política de estabilización y de reforma. ¿Ok? Cuando eso ocurre, la economía, observen, quiero plantear esto, el PBI empezó a crecer, las cuentas fiscales a mejorar, la deuda pública a bajar, las reservas a crecer, la inflación se controló, el tipo de cambio se controló, lo único que quedó terrible fue la cuenta corriente. Parte de lo que se ha hecho con el COVID, el país ha entrado en recesión, las cuentas fiscales se están deteriorando, la deuda pública está creciendo, las reservas siguen altas, la inflación sigue controlada, el tipo de cambio, esto hay que convertirlo a X, está
tornando al alza y seguimos con problemas en las cuentas. Entonces, todo esto responde a un conjunto de eventos. Reformas, implementación de política, crisis, eventos económicos, eventos no económicos. Por ejemplo, el COVID es un evento no económico que finalmente afecta a la economía. Entonces, la economía es un sistema frágil, como un todo, cuyo control es complicado, cuya gestión es complicada. ¿Por qué? Porque como hemos visto, tenemos 7.5 millones de hogares cuyas decisiones son propias. Tenemos más de 2 millones de empresarios cuyas decisiones son propias. ¿Listo? Es decir, digamos, la economía es súper compleja, ¿ok? De los 80 a los 2000, ese ha sido el tránsito, ¿no? ¿Qué cambios se han registrado en entre los periodos? ¿No? Todo eso responde a políticas. Robles Wilson, ¿cuándo dice que se podría decir que fue el mejor presidente? ¿A qué se refiere? ¿A quién? ¿A qué presidente? Es complicado, o sea, no voy a calificar acá. Lo que yo voy a decir es mostrar las reformas. Hizo buenas reformas, pero también hubo mucha corrupción. O sea, lo que se ganó en el tema económico que hasta ahora nos dura, también nos dura el tema de la corrupción. Fue muy complejo eso. Por un lado estuvo bien, por otro lado estuvo mal. Por ejemplo, Toledo, por un lado estuvo bien en lo económico, pero hemos descubierto que también se había mandado al lado de la corrupción. Lamentablemente la corrupción no se está ganando, eso sí. Pero calificar de si quién fue bueno, quién fue mejor, eso les corresponde a ustedes. Los datos un poco me muestran esto, vean. Entonces, lo que teníamos, y todo esto es política macro, política fiscal, política monetaria, ¿no? Vean, por ejemplo, voy a presentar, ya para ir terminando, tenemos que completar esto en la próxima clase. Por ejemplo, esta lámina me muestra la inflación. ¿Está bien? La inflación, vean, esta es la inflación en América Latina. La línea azul, Bolivia. Llegó a casi 12.000%. Rojo es Perú. Llegamos casi a 8.000%. Ustedes saben qué significa inflación de 8.000%. Y no es de las más altas. Venezuela está por los 400.000%. Está terrible. O sea, la hiperinflación es terrible. ¿No? Y finalmente, acá el verde es Brasil. Estuvo por los 2.500% más o menos. En general, toda América Latina, vean, los valores altísimos. 40%, 90%, 140%, 190%. Inflación altísima. Observen, ¿ah? Inflación solo de 100%. ¿Qué significa? Vean. Significa, a ver, les voy a hacer alguna pregunta y con esto cerramos la sesión de hoy, para continuar luego. Inflación de 100%, ¿ah? Significa, imaginemos, empecemos el 2018. El menú, a ver, 2018 ustedes estaban en la universidad, todavía, ¿no? ¿O sí? No, profe. Estaban en el colegio. Todavía en el colegio, ¿verdad? ¿Almorzaban en la calle? Probablemente. ¿Listo? ¿Cuánto estaba el menú? 8 soles más o menos. 5 soles y en lo barato 4. Ya, 5 soles. Mira, 5 soles. Un menú. 2018. Si la inflación fuese 100%, para el 2019 el precio hubiese sido 10 soles.
Si la inflación fuese 100% para el 2020, de 10 soles hubiese saltado a 20 soles. Y si la inflación fuese 100% para el 2021, de 20 soles hubiese saltado a 40 soles. ¿Ok? Entonces, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40. Eso con inflación de 100%. En este momento, nosotros estaríamos pidiendo o gastando, si dependemos de nuestros padres, papá, quiero ir a almorzar, dame 40 soles para almorzar. Mi menú básico. Ya. Imaginen, los cálculos los terminamos en la próxima clase, imaginen inflación de 8.000%. O sea, un año 100%, otro año 1.000%, otro año 4.000% y otro año 8.000%. Con esos datos vamos a ver la próxima clase, un poco para entender todo lo que en materia de política monetaria y política fiscal se ha hecho en todos estos años. ¿Listo? Profesor, Diga. profesor, disculpe, ¿cuándo van a entregar las notas de la práctica calificada 1? Entiendo que hay una programación. Déjeme ver con los jefes de práctica y le escribo al delegado. Le escribo por correo al delegado. Él ya le comunicó. Gracias. Listo, muchachos, creo que nos ganó el tiempo. Hoy día no paso lista porque ya entiendo que tienen que ir a otras clases, así que para no perjudicar, lo dejaríamos ahí, salvo que tengan alguna pregunta. Hoy día no me ganó la clase. Muchachos, continuamos en la próxima. Nos vemos entonces, cuídense. Sigan, no vayan a las fiestas COVID, ¿eh? Sigan usando su mascarilla. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego, profesor, gracias. Profe.